Y bueno, en esta mañana me gustaría que abriésemos nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 20. Y me gustaría preguntaros, ¿no? ¿En qué ocupáis o en qué os gustaría ocupar vuestro día a día? ¿Cuáles son las cosas que, digamos, os hacen felices? Tal vez es ir a comer o cenar fuera cada 2 veces al mes o qué sé yo. Es quizá relajarse en la playa o ir a dar una vuelta por el bosque. Y si pudiésemos diseñar nuestra vida como quisiéramos, ¿cuáles son de esas cosas que nos gustaría que estuviesen incluidas sí o sí? Me da igual, me da igual. Entonces, ¿cuál es nuestro ideal de vida? ¿Es una vida en la que tengamos mucho tiempo libre, en el que poder disfrutar de vacaciones, en el que el dinero no sea un problema? ¿O quizá alguien ha tenido problemas de salud y valora más, ¿no? Que sea una vida en la que no tengo problemas de salud? ¿O quizá vivimos humildemente y nos gustaría una vida de cierto lujo? Y si estamos respondiendo a estas preguntas de una manera pues parecida a como os las estoy presentando, pues quizá veamos, ¿no?, que la Biblia nos presenta un camino un pelín distinto, ¿no?, en el que las prioridades deberían ser muy diferentes. Y os invito a leer ahora en Hechos 20, a partir del versículo 17, cuando vemos a Pablo que quiere despedirse al menos de los ancianos de la iglesia en Éfeso, donde pasó un buen tiempo con ellos y donde piensa que ya no va a verlos más y quiere pasar un tiempo con ellos. Y dice que, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy libre de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificados y daros herencia con todos los santificados. Pues sí, Señor, te pedimos en esta mañana que bendigas tu palabra, que nos ayudes a entenderla, a comprenderla y sobre todo a aplicarla en nuestras propias vidas, y que nos ayudes también a imitar en este caso el ejemplo que nos has dejado a través del apóstol Pablo, de cómo fue su vida y cuál era la actitud que tenía frente a la vida, Señor. Y te pedimos, pues, una vez más, que abras nuestros ojos a las maravillas de tu palabra, y que reflexionemos en nuestras vidas, y que también, pues,
nos hagas parecernos más a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues tenemos aquí a un ejemplo de una persona que toda su vida giraba en torno a servir al Señor, sin importarle las consecuencias, sin importarle los peligros que eso pudiese traer. Vemos a un hombre que estuvo allí 3 años, con humildad, con muchas lágrimas, con pruebas, y ahora estaba decidido a ir a Jerusalén. Sabía que le iban a venir muchos problemas, no sabía exactamente cómo, pero prisiones y tribulaciones, y sin embargo vemos a un hombre que de ninguna cosa hace caso. Así que vemos que la prioridad de Pablo estaba en servir al Señor. Y me gustaría parar un poco de tiempo en los primeros versículos, desde el 19 hasta el 20, para ver qué es lo que Pablo realmente había estado haciendo cuando había estado en Éfeso. Y cuando Pablo llamó a estos ancianos de la iglesia en Éfeso, pensando que ya no los iba a volver a ver, lo que hace es hablarles de su propio ejemplo. No les da un discurso de cómo tenían que comportarse, simplemente les estuvo explicando qué es lo que había hecho, les estuvo recordando, porque ya lo sabían, ¿no? Durante los 3 años que estuvo allí. Y dice, en primer lugar, en el 19, que desde el primer día estuve sirviendo al Señor con toda humildad. Y quizá podríamos llevarnos a una imagen equivocada, ¿no? Si cuando vamos a Hechos 19, cuando Pablo instituye allí la iglesia, a partir del versículo 8 vemos que empezó enseñando en las sinagogas hasta, bueno, pues los primeros 3 meses, hasta que hubo allí muchos problemas, y luego empezó a estar hablando, discutiendo, enseñando en una escuela de un tal Tirano. Y igual tenemos una imagen, ¿no?, de, pues como si fuese otro profesor, ¿no?, en la universidad, explicando, no sé si arrogantemente, pero pues bueno, sin humildad, quizá es la palabra, ¿no? Y aquí cuando nos cuenta su experiencia nos habla de que estuvo sirviendo humildemente, luego en el versículo 20 nos habla de que estuvo anunciando, que estuvo enseñando, en el versículo 27 lo repite, en el versículo 21 y 24 dice que estuvo testificando, en el versículo 31 dice que estaba amonestando, y todo esto lo estaba haciendo, en primer lugar, vemos que con humildad. Estaba viendo a personas que estaban ignorando realidades eternas y estaba esforzándose en que las comprendiesen. Y no solo dice que lo estaba haciendo con humildad, sino dice que todo esto le trajo muchas lágrimas y pruebas. Y de nuevo, si volvemos a Hechos 19, podemos llevarnos quizá una imagen un poco equivocada, ¿no? Porque vemos allí cómo el Señor estaba obrando de una forma pues muy poderosa, y parece como que siempre iba de triunfo en triunfo y todo lo que pasaba allí era de color de rosa. Vemos en Hechos 19, en el versículo 10, que todos estaban oyendo la palabra de Dios. Vemos en el versículo 11 que Dios hacía muchos milagros extraordinarios por medio de Pablo. Dice que de manera que aún llevaban a los enfermos los paños o los delantales y se sanaban. Vemos un ejemplo en el versículo 15 de un espíritu malo que reconoce la autoridad tanto de Jesús como de Pablo. Vemos en el versículo 17 que todos estaban con temor, magnificando el nombre del Señor. En el versículo 19 vemos la transformación del Evangelio en algunas personas que habían estado practicando la magia, dejan todo aquello, se convierten al Señor, queman los libros, no los venden en Wallapop para sacar un poco de dinero, no, los queman. Y vemos en el versículo 20 cómo crecía y prevalecía, y añade Lucas, poderosamente la palabra del Señor. Pero cuando Pablo aquí describe todas estas experiencias, dice que con muchas lágrimas y con muchas pruebas. Y en el versículo 31 lo vuelve a decir. Dice que estuvo allí por 3 años de noche y de día y no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno de ellos. Así que cuando pensamos en llevar al Señor a las personas o cuando pensamos en la tarea de instruir a la Iglesia, vemos que le supuso muchas preocupaciones y muchos problemas. Lo cual es también lo normal que ocurra si nos tomamos este trabajo en serio. Y vemos que a Pablo nada de eso le molestó. Vemos a un hombre que estaba consagrado en servir al Señor, que estaba trabajando a tiempo
y fuera de tiempo, que estaba trabajando constantemente en humildad, que nada era demasiado costoso para este hombre y que su prioridad en todo momento era llevar la voluntad de Dios. Había lágrimas, había dolor, había pruebas, había sufrimiento. Este hombre no tenía freno, estaba constreñido por amor al Señor. Y su ambición, por encima de todo, era obedecer a Dios y agradarle. Y leemos aquí, ¿no?, que no ponía su vida en gran consideración cuando podía servir al Señor. Y es difícil leer este pasaje, creo yo, bueno, por lo menos para mí, sin emocionarnos un poco, ¿no? Porque vemos que Pablo no estaba sirviendo al Señor cuando tenía tiempo libre, o no vemos que ocupase algunas horas. Bueno, después de trabajar haciendo tiendas, pues se ponía algunas horas a evangelizar. Vemos que la tónica de Pablo es que servir al Señor era su todo y que las pruebas y las lágrimas eran un poco parte de su día a día. Y sigue diciendo, además, en el versículo 20, que nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y de enseñaros. Así que vemos a este hombre que tampoco se callaba nada. No importaba si sus mensajes o lo que él decía acerca del Señor molestaba a la gente. Hablaba toda la palabra y era la palabra la que se ponía a juzgar las vidas de los hombres. Dice que todo lo útil, que todo el consejo de Dios era enseñado. Y quizá no podemos ver una gran diferencia, ¿no?, entre hoy en día, cuando vivimos quizá en tiempos donde hay pues mucha pasividad y muchas personas simplemente a veces venimos, ¿no?, a acercarnos, que se levante algún maestro con alguna dosis de la palabra y bueno, ya juzgamos nosotros si nos va bien o lo que dice nos gusta o no, hay que hacerle caso. Y tanto es que muchas veces no se predica todo el consejo, ¿no?, que muchas veces hay temas favoritos que se repiten una y otra vez y hay otros que nunca se tocan. Yo no recuerdo la última vez, si es que la he escuchado alguna vez, acerca de alguien que predicase acerca del infierno y ocupase todo el tiempo. Y oímos muchas veces que el problema de la sociedad moderna es que se ama poco y tienen poca autoestima, y pocas veces escuchamos también que la Biblia enseña más bien todo lo contrario, que el problema es que nos amamos mucho a nosotros mismos y que somos egoístas. Y vemos a este hombre que con lágrimas, con pruebas, en humildad, que no ocultaba nada, y además dice que estaba enseñando en todo tiempo y de diversas formas. Dice que no solo públicamente, sino que también por las casas. Y vemos que no solo a los gentiles, sino también a los judíos. Así que este hombre pues no se limitaba simplemente a enseñar en la iglesia, sino que su mensaje llegaba hasta las casas. Que lo que él decía tenía un impacto un poco más real que simplemente lo que pudiesen escuchar en algún lugar público, que tenía mucho de personal, vaya. Y al final pues tenemos que quedarnos un poco también con la idea, ¿no?, de que la iglesia no se va a sostener con unos mensajes que se puedan dar un día a la semana. Para sostener una iglesia necesitamos lágrimas, necesitamos preocupaciones, necesitamos desvelos y muchas lágrimas, dice aquí, ¿no? Pero nada de eso, pues vemos que impidió a Pablo hacer lo que tenía previsto hacer. Y si por ir a Jerusalén perdía la vida, pues vemos que tampoco era un problema. ¿Y por qué no era un problema para este hombre? A ver, es una buena pregunta, ¿no? Pero este hombre tenía alguna visión de gloria en su vida. Tenía alguna impresión real de cómo las personas, cómo los hombres y las mujeres estaban en la miseria del pecado y que no iban a salir de allí por sí mismos. Y Pablo quería seguir haciendo la obra, pasase lo que le pasase. Y habla, ¿no?, después de que vendrían engañadores, que se infiltrasen y que criticasen pues a él mismo, ¿no? Pues que hablen lo que quieran. Pablo quería hablar del Señor Jesús y nadie se lo iba a impedir.
Y la gran tragedia sigue siendo la misma, ¿no? Un mundo que está completamente ignorante acerca del Evangelio, un mundo que está ignorante acerca de la gracia de Dios y de alguna manera, pues, esta misma actitud supongo que inunda muchas veces nuestras vidas, ¿no? Que conocemos tan poco acerca de la gracia de Dios que estamos muy lejos de la mentalidad de Pablo y de pensar, pues como vemos en los versículos del 22 al 24, ¿no? De que Pablo quería ir a Jerusalén sin saber lo que allá le iba a acontecer, pero sabía que el Espíritu Santo le estaba advirtiendo por todos los sitios de que le esperaban prisiones, tribulaciones, y en lugar de decir, bueno, pues quizá no es necesario ir a Jerusalén después de todo, ¿no? Se puede servir al Señor en muchos sitios. Y empezar a justificar otros motivos. Vemos en el versículo 4 que dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vemos que Pablo quería llevar a la gente a cantar al Señor por las buenas nuevas de salvación. Y me pregunto si nuestra conversión nos lleva a esa misma actitud. Porque al final el gran mensaje del Evangelio es que Dios dio a su Hijo. Y ese es el mensaje que Pablo aquí, ¿no? Pues quería mostrar a los hermanos aquí, que se había estado dando por el Señor a los hermanos. Y vemos que Pablo pues sabía un poco lo que le esperaba por ir a Jerusalén, pero no vemos que la oposición fuese algo que realmente le amedrentase. Pablo entendía muy bien los peligros y tampoco es que fuese un aventurero loco, pero le importaba más lo que el Señor quería que él hiciese con su vida. Dice, en ninguna cosa estimo mi vida preciosa con tal que acabe la carrera. Y qué diferencia de muchos creyentes que nos rodean, probablemente de nosotros mismos, ¿no? Demasiado egoístas muchas veces para sacrificar nuestras propias comodidades, demasiado, orgullosos para seguir cuando aparecen las críticas, cuando aparecen los problemas, demasiado ignorantes quizá de que las buenas nuevas del Evangelio consisten en que Dios dio su vida por nosotros para que nosotros también demos nuestra vida por los demás. Y quizá ya escuchamos esto, que probablemente no es la primera vez que lo oigamos, ¿no? Y ya estamos poniendo excusas en nuestra propia vida, ¿no? De, bueno, yo dedicaría más tiempo a ocuparme en enseñar a los hermanos, pero a ver, es que los hermanos pues también tienen sus Biblias, ¿no? Y pues podrían mostrar interés en estudiarlas. O yo ayudaría más a los hermanos, pero es que cuando hago algo no lo valoran lo suficiente, o no hacen esto, o acá, o allá, Y el Señor pues nos dice, ¿no? Que cómo se dio Él, o a quién se dio. Y se dio a pecadores que estaban pecando, y a pecadores que querían seguir pecando. Así que si tenemos la idea de que el Señor dio su vida por gente maja, podemos quitárnosla un poco de la cabeza, ¿no? El Señor murió por gente que estaba pecando y que quería seguir en su pecado, por lo menos en un principio. Al final, ¿qué podemos decir? Podemos ir un paso más allá. ¿Qué hemos entendido del Evangelio? Si no menospreciamos nuestra vida, si no tenemos una actitud un poco similar, ¿no? De ninguna cosa hago caso. Si la prioridad en nuestra vida no es acabar la carrera con gozo, ¿qué hemos entendido realmente del Evangelio? ¿Qué hemos entendido del Evangelio si nuestro camino iba en contra del Señor y no hemos dado un giro de 180 grados práctico en nuestra vida para que el Señor ahora sea nuestra prioridad? ¿Qué hemos entendido si somos indiferentes a un mundo que está lleno de gente que va a enfrentarse contra un Dios airado y en lo único que piensa es por qué esta gente sigue creyendo en un evangelio que está pasado de moda?
¿Qué hemos entendido del Evangelio si no nos produce todo esto más que indiferencia? Y podemos pensar, ¿no? ¿Qué hizo el Señor ante una circunstancia parecida? Y vemos que cuando el pecado abundó, lo que el Señor hizo es hacer que su gracia sobreabundase. Y lo hizo por un regalo, no porque nadie mereciese nada, no porque nosotros mereciésemos algo, pero Él lo dio todo. Y un poco este es el ejemplo que quería dar aquí un poco Pablo, ¿no? Y podemos recordar un poco la historia, ¿no? En Hechos 19 vemos allí a aquella multitud gritando qué grande era Diana de los Efesios y todo, porque había allí un platero que hacía ídolos y desde que había venido Pablo había perdido un poco el negocio. Y ahora grande es Diana. Y a pesar de toda la oposición, de los problemas que hubo, Pablo siguió. Ahí estaban las pruebas y siguió. ¿Y habría muchas lágrimas? Pues las habría. Al final, pues Pablo era un hombre pues normal y corriente, ¿no? Pero ahí siguió. Y cuanto más abundaban los problemas, pues Pablo más tenía ocasiones de poder darse. Y quizá en nuestras vidas pues estamos llevando críticas o fracasos, soledad, rechazos, enfermedad, falta de trabajo por alguna decisión que hemos tenido de seguir al Señor, pero vamos a dejar que todas estas cosas sean obstáculos de alguna manera para glorificar a Dios. Al final podemos decir claramente un sí, amén, a que cumplir la voluntad de Dios es lo más importante en nuestra vida. Nos orgullece poder servir al Señor con nuestra vida, aunque esto nos vaya a suponer muchas lágrimas. Y vemos a Pablo en el versículo 24, de ninguna cosa hago caso. Y casi se nos caen las lágrimas, porque hay tantas cosas que valoramos aquí, amistades quizá que no querríamos perder, comodidades que no queremos sacrificar, ocio, no lo sé. Pero Pablo había llegado a entender que ningún sacrificio que pudiese hacer por el Señor era demasiado grande. Y lo vemos en el siguiente capítulo, en el 21, que básicamente sucede un poco la misma historia, pero en vez de con los ancianos en Éfeso, con otra gente. Y vemos en el 21:13 que Pablo les pregunta, ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Cuando Pablo les está contando que quiere ir a Jerusalén y de los problemas que pueden tener. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén. Y veíamos al principio en el versículo 18, ¿no? Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día. Esta era la prioridad de Pablo. Y la pregunta es, ¿no?, si es la prioridad en nuestra vida servir al Señor. No estoy hablando tanto de si tenemos un accidente o perdemos la salud, de repente nos llega una enfermedad, si lo llevamos por el Señor. Porque cuando a uno le llega un cáncer, un accidente de coche, no tenemos la opción de ir al Señor y decir, bueno, yo por esto no voy a pasar, aunque pierda las enseñanzas o aunque pierda lo que tú me quieras mostrar. Eso no es opcional. Pero hay cosas que llegan en nuestra vida que sí que podemos elegir y podemos decidir si pasamos por esta opción o no. Si desaprovechamos una oportunidad de servir al Señor o no la aprovechamos. O si nunca nos llega la oportunidad porque ni siquiera nunca nos hemos preparado para poder aceptar la oportunidad. Y la pregunta, ¿no?, es de cómo estimamos en nuestra vida práctica, ya no un plano teórico, cómo estimamos de preciosa nuestra vida. O qué es lo que estamos decidiendo en el ahora perder por el Señor. O qué entendemos cuando el Señor dice que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa mía, éste la salvará. ¿Qué es lo que entendemos en nuestra vida? ¿Y cuánto nos importa perder una vida de oportunidades de servir al Señor? Porque al final solo tenemos una vida.
Y antes de acabar, quería llevaros un poco al versículo 32, pero Pablo advierte un poco no solo de los peligros que había habido cuando estuvo allí, sino de otros peligros que iban a aparecer. Y finalmente, pues Pablo deja este encargo a los ancianos, a aquellas personas que estaban de madurez espiritual, ¿no? Que el Espíritu Santo había puesto allí en la iglesia para vigilar de posibles peligros. Y les dice en el 28, mirad por vosotros. Bueno, en primer lugar, mirad por vosotros. Al final, la ruina de la iglesia muchas veces pues comienza con problemas, ¿no? de guías en cuidarlos. Y nos deja también un poco una lección de que siempre hay gente obsesionada con querer hacer y hacer cosas por el Señor. Y a lo mejor he transmitido un poco esa idea de querer hacer por el Señor. Y aquí vemos que primeramente tenemos que, dice, mirad por vosotros, ocuparnos con nuestra propia vida antes de poder estar preparados para otra cosa. Y aquí precisamente se lo está diciendo a los ancianos, que pues entendemos que eran personas preparadas, en cierto modo, personas de madurez espiritual. Se lo dice a Timoteo, algo parecido, ¿no? Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Así que nuestro tiempo de vigilar nuestra vida, eso no es algo que se pierda o que lleguemos a un momento en que nuestro estado de madurez espiritual es tal que no necesitemos ocuparnos de eso. Vemos que incluso a estos hombres maduros, el Señor o Pablo les dice aquí, pon primeramente tu vida espiritual, porque si no, no vas a poder ayudar a otros. Y luego dice, bueno, sí, mirad por todo el rebaño. Y además les dice, vendrán lobos de afuera y de vosotros mismos. Se levantarán hombres no movidos por las ambiciones. Veíamos antes que con muchas lágrimas, con muchas pruebas, yo no sé qué estaba pensando Pablo o qué estaba sintiendo Pablo cuando sabía que después de todos estos 3 años allí, después de tener ahí a estos ancianos, de entre ellos mismos iban a levantarse hombres que iban un poco a arruinar un poco las cosas. Y les dice aquí que tienen que vigilar un poco por el orgullo, por la ociosidad, que tenían que atender a la Escritura, que tenían que atender pues su vida espiritual, vigilar por el rebaño, por la iglesia. Además les dice que es la iglesia que el Señor mismo compró. Esa iglesia que había costado tanto tiempo, tanto esfuerzo a Pablo y a otras gentes, ¿no? Lágrimas, pruebas, sacrificios, y que, aunque había costado tanto, podía venirse abajo de alguna manera fácilmente, ¿no? Por simplemente descuidar o no velar. Y vemos como Pablo había estado anunciando todo el consejo de Dios, que no solo les había predicado de algunas cosas, y ahora la tarea de estas personas consistía un poco en vigilar. Pablo se marchaba y esta gente ya no iba a contar más con los consejos de Pablo. Pero Pablo no pone primeramente a alguien a quien seguir, sino que estas personas debían tener ya la capacidad suficiente, que dice que os encomiendo en el versículo 32 a Dios y a la palabra de su gracia. Que a pesar de todos los problemas que podían venir de dentro y de fuera, el Señor era poderoso para cumplir con sus propósitos. Y no les llevó a otra gente, otros líderes, bueno, luego vemos a gente que fue allí a ayudarles, ¿no? Pero el Señor era suficiente y la palabra era suficiente. Y esta es la idea que también nos tiene que calar en nuestras vidas. Que si queremos seguir al Señor, lo que tenemos que hacer es ir al Señor e ir a la palabra que el Señor nos ha dejado. A veces queremos seguir al Señor, pero yo creo que queremos seguirlo tan de lejos en esa multitud de la cristiandad que simplemente estamos siguiendo a otras personas que se supone que siguen al Señor y estamos ya tan lejos del Señor que ya no vemos ni al Señor. Seguimos allí en la multitud. Y el Señor nos invita a ir directamente a Dios y a su palabra. Y si acabásemos el capítulo de leerlo, ¿no? Vemos cómo Pablo luego aprovechó para explicarle que todo lo que había estado haciendo con ellos
no lo había hecho por dinero, sino que siendo él mismo pobre fue rico para con Dios, que trabajó para no ser una carga a nadie y al contrario trabajó para ayudar a quienes lo estaban necesitando. Y eso nos lleva otra vez a la pregunta de antes, ¿no? De cuál es nuestra prioridad en nuestra vida y si el Señor es nuestra prioridad. De cuánto tiempo nos encomendamos al Señor y a su palabra cada día. Y quizá nos ayuda a entender una forma numérica, ¿no? Cuánto tiempo oramos al día. Y si pasan los años y no aprendemos del Señor o nuestra vida esencialmente sigue igual, realmente podemos decir que nuestra prioridad es el Señor. Y cuánto sacrificamos de lo que, no ya de lo que nos da igual, pero de lo que realmente nos gusta para el Señor. Y os voy a contar una historia que se parece un poco a la de Aladín, ¿no? Cuando aparece el genio, ¿no? Y tiene un deseo para que se pueda cumplir. Y me pregunto si estamos en una situación parecida, ¿qué es lo que pediríamos si se nos aparece el genio de la lámpara? Al final no es una historia que no haya sucedido nunca, porque tenemos como a Salomón se le hizo una vez la misma pregunta de qué es lo que quieres, que el Señor lo va a hacer. Y yo iría un paso más lejos. Creo que en nuestra vida el Señor nos hace esa pregunta y con las decisiones que tomamos, de alguna manera decidimos qué es lo que queremos en nuestra vida. Y si lo que realmente nos interesa, no sé, si pedimos ser astronautas, a lo mejor no lo conseguimos, pero si tenemos unos sueños un poco más humildes, pues igual podemos ir nuestra vida esforzándonos hacia esas cosas y normalmente las acabamos consiguiendo. Y la pregunta es, ¿cuál es realmente nuestra prioridad en la vida? Y al final, lo que yo había llamado a esta predicación, ¿no?, de si estamos orgullosos por servir al Señor. Ya no es una cuestión de lo que hacemos o lo que no, sino cuál es el resultado que produce en nuestras vidas cuando servimos al Señor. Si es realmente lo que queremos hacer, si es realmente algo que hacemos o es algo que dirige nuestra vida. Y pues quiera el Señor, ¿no?, que en el nivel que cada uno se encuentre de ir a la palabra, que pueda ir un poco más, en el nivel que cada uno se encuentre de su relación con el Señor, que pues pueda ahondar un poco más y que pues estemos un poco más, un pelo siquiera, más preparados pues de tener un poco la mentalidad de Pablo, ¿no?, de que nuestro objetivo en la vida sea acabar nuestra carrera cristiana con gozo y de dar testimonio de su gracia. Pues sí, Señor, te damos una vez más las gracias en esta mañana por tu palabra, porque siempre nos enseñas y te pedimos que tu ayuda en nuestras vidas para que nuestra prioridad sea precisamente esa de servirte, de glorificarte, de pensar más en las cosas que a ti te interesan, de no perder nuestra vida en cosas buenas, quizá interesantes, pero con poca importancia para la eternidad, Señor. Te pedimos que pongas una visión de eternidad en nuestras vidas, que podamos ser ejemplos a otros, ejemplos vivos de lo que el Señor, de lo que tú has hecho por nosotros en nuestras vidas, y te pedimos que nos hagas brillar de alguna manera, ¿no?, que podamos dar testimonio de una gracia maravillosa que tú has dado cuando diste a tu Hijo por nosotros, pero de una gracia que nos das cada día a pesar de nuestros fracasos, de nuestros problemas, y te pedimos que nos hagas entender un poco, que nos hagas
humildes a tu palabra, que nos hagas reflexionar y mejorar nuestras vidas para que nuestro objetivo sea ese, que no valoremos tanto nuestra vida, sino como una oportunidad para servirte y para poder glorificarte a ti. Y queremos pues poner todo esto en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.